qué gusto estar con ustedes para esta sexta sesión de curación cuántica. El día de hoy nos vamos a meter ya de fondo para tener la capacidad de curar cuánticamente y curarnos cuánticamente. Vamos a meternos muy rapidito, sin mayor profundidad. Creo que este tema ya lo hemos visto. Sin embargo, lo quiero retomar, o si no lo hemos visto, ya lo conocen, pues es la energía que entra por el chakra raíz, sube y sale por el chakra corona. Creo que ha habido muchísimas clases donde he hablado de esto, pero lo vamos a mencionar con un enfoque más trascendente de no solamente conocer, porque eso creo que todo el mundo conoce de los chakras, no voy a invertir tiempo en explicar cada chakra, no vale la pena, ya, ahora sí que eso lo puedes consultar en cualquier manualito. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con este proceso de entenderlo, porque finalmente el asunto de la curación cuántica tiene que ver con la energía, nuestra energía y la conexión con el campo cuántico, y también a través de esta energía que viene de la conciencia, poder sanarnos. Así que, si ves la primera filmina, nos dice que la energía entra por el chakra raíz, que está conectado con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están arriba de los riñones y generan la adrenalina, pues, o sea, las glándulas suprarrenales tienen que ver con el miedo. Entonces, el chakra raíz tiene ahí ves en la filmina que las glándulas suprarrenales generan adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y por eso el miedo crea el mayor bloqueo en el flujo de energía. Esto ya se sabe desde la más remota antigüedad. Tú puedes encontrar libros de los egipcios, de los griegos, que decían que la energía entraba por el ano o por el perineo. El perineo es en hombre y en mujer. El perineo es entre el ano y los testículos. En la mujer, entre el ano y la vagina, la entrada a la vagina. Es un pedacito que tenemos ahí, más o menos así, de este tamañito, que está entre el ano. En el caso del hombre, ahí puedes sentir la próstata, y en el caso de la mujer no, pero es ese espacio, por ahí entra y conecta con la columna vertebral. Sin embargo, es muy importante que entiendas que ese chakra raíz, el chakra 1, está vinculado con las glándulas adrenales. Vemos la filmina nada más para repasarlo rápido. El chakra raíz es abajo, serían los genitales, por decirle así, y el chakra corona sería lo que es la glándula pineal. Entonces está hasta arriba, ¿no? El corona es la conexión con Dios, y se regresa y vuelve a entrar y se regresa formando un toroide. El problema está que si el chakra raíz está bloqueado por el miedo, ya no pasa ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, y ahí ya se fastidió el asunto energético. Y te digo que esto lo conocen desde la más remota antigüedad, porque ellos le pusieron el nombre aura. Si me das la filmina, el aura procede del griego, que quiere decir brisa. Se define como una irradiación o una sensación que emana de algo, porque los objetos tienen aura, las plantas, las piedras, los minerales, inclusive las cosas hechas por el hombre, por el contacto de la mano del hombre, genera una energía de aura. Entonces, es una especie de campo energético que todo tiene. Las piedras, los minerales, los vegetales, los animales, por supuesto, el hombre. Entonces, hay muchas cosas. Inventaron una cámara que se llama cámara Kirlian. Es un matrimonio, creo que de origen ruso, que es el matrimonio Kirlian,
que encontró una forma de hacer como una inversión de positivos y negativos en aquel entonces del rollo, ahora ya son las cámaras digitales, del rollo de las cámaras. Y mira, te pongo una fotografía, la siguiente, de cómo con la cámara Kirlian se ven el aura. Ya están muy modernizadas, con altísima calidad. Tú puedes comprar una. Se pueden ver ahí un poquito los chakras, esos puntitos en el cuerpo, y se pueden ver colores en el aura, y se puede ver cuando dos personas, una pareja se toca, cómo el aura se integra, o dos amigos, o simplemente dos seres humanos que se juntan, se integran. Entonces te decía que cuando el chakra raíz está bloqueado, no puede crecer nada porque no entra la energía a los demás chakras. Este bloqueo destruye la autoestima, la confianza interior, te deprimes, te sientes desenergetizado, etcétera. Y una pregunta que seguramente te puedes estar haciendo es, ¿y por qué se bloquea el chakra raíz? ¿Quién lo bloquea? Cuando el chakra raíz está cerrado, solamente pasa la energía mínima para vivir. O sea, pasa lo mínimo para mantener el cuerpo vivo. Debido a esta circunstancia, hay muy poca capacidad creadora. O sea, perdemos nuestro poder creador. Aquella frase de Jesús, vosotros sois dioses en un cuerpo, se pierde la capacidad creadora. Entonces, no recibimos la energía del campo cuántico de Dios. Nosotros lo llamamos del absoluto, o sea, ya del total. Y esto lo sabían los más remotos griegos, egipcios y demás. Lo sabían los judíos, etcétera. Y aquí se dio una situación en general, de si yo ya descubrí eso y yo tengo poder creador, yo no quiero que los demás tengan poder creador, porque entonces ya no voy a tener esclavos, ya no voy a tener trabajadores, ya no, porque todos van a ser creadores de abundancia y de salud y de bienestar. Y yo como rey, ¿quién me va a servir? ¿Quiénes van a ser los esclavos? ¿Quiénes van a ser los soldados que obedecen y van y matan? Si todos despertáramos el poder creador, sería para ellos, para ellos. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto, pero el concepto era, no, pues alguien tiene que tener el poder creador y los esclavos. Entonces, con ese concepto egoísta de que yo ya lo sé, se hicieron libros, se hicieron una serie de sociedades secretas, se crearon grupos en donde solamente ellos hacían esto, y crearon sobre todo en la religión, el concepto del miedo, el miedo a Dios, a Adán y Eva, todo lo que te puedas imaginar fue creado con esa intención. Cuando no recibimos la energía de la conciencia, entonces se fortalece un concepto que desde la más remota antigüedad los judíos le llamaban ego. La palabra ego en hebreo significa Satán, o sea, como el diablo, pues, para que me entiendas, o lo contrario a Dios. No le llamemos diablo con cola, cuernos y aroma azufre, no, sino el enemigo de Dios, o más que eso, lo que te aleja de Dios. Entonces el ego se fortalece y crea una barrera a tu alrededor, reforzando el bloqueo de energía. Yo les digo en los cursos que te imagines que tienes una barrera de plomo alrededor tuyo, por arriba, por abajo, y la energía divina no entra. Y te enfermas, y te da diabetes, y te pasa esto, y te pasa aquello, y no tienes plata, y estás con problemas, y tu poder creador de abundancia, amor, salud, dinero, está bloqueado. Y está bloqueado por estas circunstancias. Si tú me preguntas qué porcentaje de la gente tiene bloqueado el chakra raíz, yo diría ya conservadoramente, siendo muy generoso, el 85% de las personas en el planeta Tierra tienen bloqueado el chakra raíz.
no establecen comunicación con la energía y no mandan información adecuada al campo cuántico. Por lo tanto, están imposibilitados, tienen la imposibilitados para enviar la energía y crear lo que desean. Entonces, me voy a tener que meter al tema religioso y les pido, amigos, que lo escuchen con tranquilidad y sobre todo si son ustedes muy religiosos, esto les puede no molestar, pueden decir, no es cierto, pero pues sí es cierto, pues. La primera, nada más para ponerte en contexto rápido, cuando Jesús viene a la tierra, la religión que ya tenía muchísimo tiempo era la religión hebrea de los judíos. Muchos años antes de Jesús, Abraham se le aparece un ángel y le dice o alguien dice que se le apareció Dios, no creo que haya sido Dios, y le dice que será el pueblo elegido y que con él hará una alianza. Entonces ahí los judíos toman la posición de que la alianza de Dios es con los judíos, con nadie más. Y de Abraham se deriva el judaísmo, el Islam, porque en el Islam también Abraham es el patriarca de la religión, y en el catolicismo también, porque se deriva del judaísmo. Entonces, esta es, digamos, la historia. Y ahí se empezó a escribir libros de cómo se originó el universo, cómo Dios creó la tierra, y empezaron a aparecer entidades que les decían, así hizo Dios esto, así hizo Dios lo otro, ángeles, ellos guardaban esto en unos rollos, y empezó a surgir la religión hebrea, que fue en el seno en el cual nació Jesús. Jesús nace como judío, se convierte en rabino, porque a Jesús se le decía Rabí Joshua. El nombre de Jesús es Joshua, no Jesús. Pero bueno, ya sabemos cómo nos venden las cosas. Joshua, la Virgen era Miriam, no era María, Miriam. Entonces, Joshua, Bar José, porque en aquel entonces se decía Joshua, Bar significa hijo de, y Joseph, no era José, Joseph. Entonces el nombre de Jesús era Joshua Bar Joseph, que significaba Jesús o Joshua, hijo de José. Entonces era un rabino que se opuso a todas esas tonterías del pecado, de Adán y Eva, y bueno, de hecho lo crucificaron por hereje. Hereje y blasfemo es que haz de cuenta que estaba criticando la Biblia. En ese entonces no existía la Biblia y el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo, que en el judaísmo se llama la Torá, que es el Antiguo Testamento, con algunos cambios que toma el catolicismo. Entonces, Jesús dice, eso no es cierto, todo eso no es cierto. Entonces, pues lo acusan de hereje y de blasfemo los ministros religiosos, y por eso es crucificado, por blasfemo y por hereje. Hazme el favor que Jesús fue crucificado por hereje y blasfemo, criticando a Adán y Eva, criticando Sodoma y Gomorra, que son los libros antiguos que había. Entonces, existe lo que se llama la culpa inconsciente, que todas las religiones la ponen. La tiene el Islam, la tiene el judaísmo, las tres religiones más importantes la tienen, esa culpa inconsciente. Dios crea un Edén, pone ahí al ser humano, le crea después una mujer, que es una contradicción con el Génesis total, no me voy a meter a ese tema, pero es una contradicción total al Génesis, a los 7 días de la creación. Entonces Dios pone un huerto y pone a Adán, y luego le hace una mujer de una costilla, ya saben toda esa historia. Pero hay una prohibición,
Y esa prohibición es el sexo. Esa prohibición es el sexo. Es decir, ellos no tenían que tener sexo. No coman del árbol del conocimiento porque van a conocer que existe el sexo. Y ya saben la historia, que llegó la serpiente, sedujo a Eva, le dio la manzanita y luego Eva le dio la manzanita a Adán y entonces llega Dios furioso, muy molesto, muy enojado y los expulsa del paraíso. Y además los condena. Parirás a tu hijo con dolor y ganarás el pan. Entonces muestran un Dios vengativo, un Dios rencoroso y un Dios enojado. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, dice eso, Dios no se enoja, Dios no es rencoroso, Dios es amor. Entonces, eso era contradictorio a todas las enseñanzas judías de un Dios, pues, duro, porque luego se enojó con los hombres y les mandó el diluvio, mátelos a todos. Y, ay, ese Dios es bravo. Y luego perdonaron a Noé y se recuperó la humanidad, pero luego vino y mató a todos los de Sodoma y Gomorra, luego mató a los enemigos de Israel, mandaba a los ejércitos de Israel a contra, o sea, un Dios bravo. Entonces cuando Jesús llega dice, eso no es Dios. Eso no es Dios y Dios es amor y ese es un Dios que te contaron que tiene una intención, que es esta Filmina, la culpabilidad inconsciente. Si tú eres hijo del pecado, de hecho, por eso bautizan a los niños, porque el niño es un hijo del pecado porque viene de que los papás tuvieron sexo para engendrar al niño. Entonces se ha generado toda una situación alrededor de la sexualidad en las religiones judía, cristiana y musulmán, en donde el sexo es una situación muy delicada desde el momento en que meten la metáfora de que por descubrir el sexo Adán y Eva son expulsados. Entonces, en las religiones, instalan en tu inconsciente que el sexo es malo, bloquean el chakra raíz. En nombre de Dios, bloquean el chakra raíz. Entonces, al tener esa culpabilidad inconsciente, está grabada en tu inconsciente de que somos hijos del pecado, que somos unos miserables pecadores, que el sexo es malo. Mira, por andar teniendo sexo Adán y Eva, pues Dios los corrió. Luego con Sodoma y Gomorra, donde todos tenían sexo con todos, Dios baja y los destruye y mató a miles. Entonces, todo eso que nos han contado entra a nuestro inconsciente desde niños, viene epigenéticamente de los padres y los abuelos y los bisabuelos que todavía eran más radicales religiosos y bloquean el chakra raíz. Habrá, ustedes quizás no lo sepan o no lo recuerden, pero los bisabuelos y los tatarabuelos ponían una sábana que cubría a la mujer para que no hubiera contacto del cuerpo y solo tenía un orificio a nivel más o menos de los genitales para que pudieran tener sexo. Y el hombre tenía que hincarse y rezar, no es por vicio ni fornicio, sino por traer un hijo a tu servicio para poder tener sexo. Así de, pues, criticado, satanizado, porque era del diablo tener sexo, estabas dominado por el diablo, está muy fuerte. Y eso lo tiene el 99% de la población mundial. ¿Por qué? Porque pues, las iglesias todas, no se salva ninguna, han establecido ese concepto. Cuando meten el concepto del pecado, eso tiene que ver con los genitales, chakra raíz se cierra, entra el miedo y ya no tienes poder creador, porque no se activan los demás chakras. Y de esa manera, solo los reyes, solo los poderosos, a los cuales se les explicaba la verdad, tenían poder creador. Jesús viene a desbaratar eso y lo crucificaron por andar diciendo que eso no era cierto.
Y bueno, la historia es que una vez que muere Jesús, los apóstoles toman las enseñanzas de Jesús, toman los evangelios que ellos habían escrito, y Jesús les había dicho, no creen iglesias, simplemente lleven ese mensaje en contra de lo que era el judaísmo. Y 300 años el cristianismo surgió como un movimiento natural, no había misa, no había nada, todas estas cosas no pasaban. Y 300 años después de la muerte de Cristo, un emperador romano crea la religión católica y todos los evangelios de los apóstoles los ponen como apócrifos, y los evangelios de la Virgen María como apócrifos, y los evangelios de María Magdalena apócrifos, y los evangelios de los que no conocieron a Cristo, Mateo, Lucas, Marcos, los ponen como verdaderos. Así está creada la Iglesia Católica, para que veas cómo todas, la judía, la católica y los musulmanes vienen después incluso de crear esta Iglesia Católica, están bloqueando el chakra raíz por sus enseñanzas de que el sexo es malo, que el sexo es pecado, que el sexo es ofender a Dios, porque Adán y Eva por tener sexo fueron expulsados del paraíso. ¿Me das la filmina? Eso se llama culpa inconsciente. No, la anterior, culpa inconsciente. La traes grabada de los abuelos, los padres, epigenéticamente, y entonces bloquean tu chakra raíz. Y si bloquean tu chakra raíz, no tienes poder creador. Así de simple. Entonces, para hacer curación cuántica, necesitas destrabar tu chakra raíz. Sigue creyendo lo que tú quieras. O sea, yo ya no me meto. Yo ya me cansé de decirles cómo están las cosas, pero hay gente que me dice, pues yo sigo creyendo en que mi iglesia está bien. Bueno, pues ándale pues. Lee cómo se originó tu iglesia. Lee cómo fue el Concilio Vaticano de Nicea, que fue cuando se creó el Vaticano y todo. Lee, por favor, lee, investiga, ve toda la pelea que se dio entre los cristianos y los de Constantino, porque querían quitar los evangelios de los apóstoles. Estos se opusieron, entonces se fueron y los mataron a todos. O sea, vino una persecución de cristianos. Lean, por favor, sobre su religión para que normes tu criterio. Lo que pasa es que la gente no lee nada porque lo que ya le dijeron, así es. Entonces, es muy difícil que tengas poder creador si tienes miedo de que es pecado el sexo, de que Dios se enoja cuando tienes sexo, que si estamos en la sexualidad somos mundanos, pecadores, lascivos, cuánto adjetivo calificativo. No, te quitan el poder con eso. Así de simple. Viene la energía, hay miedo al sexo, se bloquea el chakra raíz y se bloquea todo para arriba. Y por eso vienen las enfermedades, viene la falta de dinero, porque todo está ahí. El poder creador es porque entra por el chakra raíz. Como eso lo supieron las religiones, crearon el concepto del pecado en el sexo. Porque ese es el pecado peor, el sexo. Por eso los sacerdotes son célibes, para que no tengan ese pecado del sexo. Ajá. Entonces, pues, no es cierto, nada de eso es cierto. El celibato lo formó 400 años después de Cristo, un papa que era homosexual y no quería que tuvieran esposas. Los primeros sacerdotes católicos de Roma eran casados, tenían hijos. O sea, lean, por Dios, lean de su religión para que puedan opinar, normar criterios, saber cómo están las cosas, ¿no? Y recuperen las enseñanzas de Jesús, pero no el Jesús de la iglesia. Por eso cuando me preguntan, Dios solamente se puede encontrar en la iglesia, les digo, es todo lo contrario. La iglesia y Dios son agua y aceite. Entonces, no, porque te bloquean. Ok, la siguiente, por favor. Entonces, cuando a nivel inconsciente tienes bloqueado el chakra raíz, la mente está como en una prisión.
y se cierra el chakra corona, que es el de arriba, porque no pasa la energía, y esto bloquea la posibilidad de recibir información que viene de los campos superiores de la creación, porque el chakra corona es para conectarte con Dios. La siguiente. Entonces, este concepto del ego, que lo encuentras en Cábala, dentro del judaísmo se formaron un grupo que se opuso a las teorías radicales de los rabinos y crearon la parte esotérica del judaísmo, que es la Cábala. Y ahí la Cábala explican lo mismo que te estoy diciendo, cómo hicieron esas grabaciones de pecado y le llaman al ego Satán, en el sentido no de que sea un diablo, sino que es como una programación que te aleja de Dios. Por eso le llaman Satán. Después ya sacaron que tiene cola, cuernos y babosada y media, ¿no? No existe, vaya, yo les digo, Dios no puede tener un antagónico. O sea, no puede haber uno que se le oponga a Dios. Le haría así, mira, con el dedito. O sea, no, por favor, esa historia, se revelaron el Lucifer y todo. Ay, Dios mío, si Dios le hiciera así, se acaba esa rebelión. Y te cuentan una historia de vaqueros, de película de vaqueros, ¿no? Que llega el llanero solitario y mata a todos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Pero acá. ¿Qué es el ego para que lo entendamos en términos psicológicos? Es un sistema de creencias que genera tu personalidad. El ego sería tus sistemas de creencias, ahí está todo lo religioso, y tu personalidad se refiere a la astrología. En el momento en que naciste, no a los horóscopos, eso es basura. Se refiere a que como estaban los planetas alineados en el momento en que naciste, hay una influencia cósmica sobre tu momento de nacimiento. Eso es astrología, pero no es horóscopos, eso es basura. Tauro, hoy sería eso es basura absoluta. Pero hay un concepto que se llama carta astral, que por computadora tú das la fecha de nacimiento, la hora, y entonces la computadora checa cómo estaban los planetas en el momento en que naciste y qué influencia puedes tener en tu personalidad. Pero no es tan fuerte, no es tan determinante, pero hay que tomarla en cuenta. Lo más determinante son las creencias que te van poniendo de que el sexo es malo, son tu sistema de creencia. Esto, como puedes ver en la filmina, genera la emoción del miedo. El miedo bloquea el chakra raíz y el bloqueo del chakra raíz era la energía y impide que puedas manifestar cuánticamente algo. Entonces, muy rápido, ¿no? Yo tengo años enseñando esto, por eso les digo que soy fanático de Dios, pero soy muy crítico de las iglesias, obvio. Pero respeto absolutamente las creencias de cada quien. Yo les digo, si tú eres muy fervoroso y todo, mándame al demonio en mis ideas, mándame al cuerno. Si te sirve, quédate con ellas. Esto es verdad y te lo puedo probar. Tú vas en Google y no ahorita, y dices, a ver, vamos a ver el concilio de Nicea, que fue el concilio Vaticano I, que generó Constantino, el emperador romano, y el líder de los cristianos era una persona que se llamaba Arrio, se apellidaba Arrio. Y cuando se juntan ahí, empiezan a pelear. Se pasaron 3, 4 meses peleando. La primera pelea fue que en ese momento Constantino eleva a Jesús a la categoría de Dios. Ahí se elevó a la categoría de Dios.
y se crea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios. Ahí se convierte en politeísmo, pues son tres. Entonces, y acuérdate que la ley es, hay un solo Dios. No, hay tres. No, pero es la misma persona. Bueno, me vuelves loco. ¿Hay tres o hay uno? Son tres, pero es el mismo. No, son tres o no uno. Entonces, empieza todo el merequetengue entre Arrio y Constantino, que decían, Jesús nunca dijo que eran tres. Jesús decía, mi Padre. No decía más que eso. Entonces, lo toman a Jesús y lo elevan a la categoría de Dios. Y ahí empiezan los cristianos que tenían los evangelios de los apóstoles a pelear fuerte, y hay discusiones, y pasaron semanas. Estas discusiones están ahí, los documentos están ahí en Google. Yo no tengo la culpa que no los vean. Y ahí te dice cómo Arrio se enojó y dijo que no, que porque iban a poner la categoría de Dios, que Jesús nunca dijo eso. Y pues Constantino dijo, se acabó. Yo soy el jodido emperador, se acabó. Eso se convierte en dogma de fe. Lo crees o te mueres. Y empezó la matanza más grande de cristianos en la historia, los que venían con las enseñanzas de Jesús. Entonces, desde que nace una iglesia de la sangre de los cristianos, de la matanza de los cristianos, crean la Eucaristía, que no existía, los cristianos no hacían comunión, esa la crea Constantino, y todas estas cosas. Entonces, es una iglesia que nace sobre bases muy de imposición del emperador, de matanzas, de cosas, y luego la gente, claro, no lo sabe. La gran mayoría de la gente no lo sabe porque como son dogmas de fe, si dudas de eso, ahorita ya no, te excomulgaban, entonces son dogmas de fe. Pues fue muy, muy complicado. Pero todo eso está en Google. Tú puedes checar cuál fue la pelea que se armó cuando crearon el catolicismo y por qué ya harto de las discusiones, 3 meses, 4 meses, Constantino dijo, se hace mi voluntad y a fregar todos al diablo. Y el que no se da acuerdo se muere. Pues era el emperador. Y entonces los cristianos se retiran y los empiezan a matar, empiezan a quemar los evangelios de los apóstoles, empiezan a quemar los evangelios de la Virgen María, y ahí surge la Iglesia Católica Apostólica y romana. Y yo digo remona porque es una monería como surgió. Y entonces, y no se salvan los del judaísmo, ¿eh? No se salvan con su Génesis y todo lo del pecado. Y los musulmanes, no, esos sí son más radicales todavía. Entonces, cree lo que quieras, ignórame si quieres, pero lee por lo menos. O sea, esto que te estoy diciendo, pues viene de ahí. Ahora, lo que sí pasa es que si bloqueas el chakra raíz por los miedos sexuales, te jodes, no pasa nada. No creas, o sea, no tienes la capacidad de crear. Entonces necesitamos crear, necesitamos eliminar las causas de este bloqueo energético, y todas estas causas son del ego, de las creencias que nos han puesto todo el pecado y todo esto. La siguiente, por favor. Entonces hay que crear la frecuencia vibratoria de que tú te corresponde la abundancia que puedes crear, evitar el sentimiento del miedo, no hay infierno, Dios no te va a castigar, Dios no corrió a Adán y Eva del paraíso, eso es una historia que nunca existió. Alguien me dice, ahí está en la Biblia. Mira, si te vas al Génesis, no lo hagan ahora. Si te vas al Génesis y empiezas a leerlo, son 6 días, te los echas rapidito. Día 1, en el principio era el caos, bla, 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 y Dios apareció y se hizo la luz, Dios dijo, hágase la luz, bla, bla, bla. Segundo día, separa las aguas, así va pasando, el siguiente día las estrellas, y llamó noche a la noche, día a la luz. Cuarto día, empieza a crear plantas y árboles. Quinto día, crea animales. Ahí está. Y llegas al sexto día, donde hay un choque,
porque en el sexto día dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y en el sexto día, léelo con varias Biblias para que veas que es diferente un poquito el enfoque, crea al hombre y a la mujer. Crea al hombre y a la mujer. Y ahí no aparece la historia de Adán, ahí no aparece la historia del huerto, ahí no aparece la prohibición de la manzana, porque les dice, cómanse todo. Ahí lo vas a ver en el día 6, cómanse todo, les doy las frutas, les doy los árboles, les doy los animales, ta. Y les da una consigna, crecer y multiplicar, sean fecundos y multiplicados, discúlpame, tengan sexo y tengan hijos. Y lo da como una bendición, sean fecundos y multiplicados. Y el día 7 descansó. Ahí está el Génesis. Pero luego pasas al capítulo 2 y dice, inicia el capítulo 2 diciendo, en eso entonces no había nada, porque no había hecho llover Dios y no había gente que cultivara la tierra. Y tú dices, what? Si en el día 6 creó los árboles, creó las plantas, en el día 5 los plantas, todo esto, y en el día 6 los animales, y ¿qué? No había nada. Y tú dices, ¿cómo? Y entonces crea a Adán. Yo les digo en broma, tenía Alzheimer, Dios, porque ya se debió olvidado que ya lo había creado el día 6, carajo. Entonces, cuando yo platico con expertos en Biblia, gente seria, buena gente, le digo, a ver, ¿cómo explican esta contradicción de que el día 6 creó al hombre, le dice sean fecundos y multiplicarse, y luego viene acá, crea a Adán y Eva y les dice que no? En el día 6 les dice, cómanse todas las plantas y los animales, y en el día 6 les dice, en el capítulo 2 les dice, no coman las manzanas. Y no hay forma de que te lo puedan explicar razonablemente. No hay forma. No hay formas. Cada uno te da una explicación marciana. O sea, lo que se imaginan que pasó. Entonces, no me crean. Vean ese choque que está ahí en el propio Génesis. Eso no es del catolicismo. Esto viene desde el judaísmo. ¿Ok? Entonces, amigos, cuando limpias el miedo, la siguiente, tu estado electromagnético cambia. Cuando quitas el concepto de que el sexo es malo y ese concepto de Adán y Eva y ese concepto de Sodoma y Gomorra, ustedes saben por qué ocurrió el diluvio, y si no, léanlo, por favor, porque ven las películas de Noé y ven, y ese es su literatura académica del diluvio. Dice por ahí, previo al diluvio, que viendo los hijos de los dioses, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron algunas como esposas. O sea, alguien bajó del cielo y tuvo sexo con las mujeres. Y ahí nacieron los gigantes que habitaron la tierra. Textualmente dice eso en la Biblia. Cuando Dios vio que sus hijos, no sé cuáles, o sea, como los angelitos, tuvieron sexo con las mujeres y nacieron gigantes que habitaron la tierra, se enoja y manda el diluvio y los mata a todos. O sea, otro ataque de ira de Dios, que viene del judaísmo, viene de la Torá, y tomó también tal cual, lo tomó el catolicismo. Entonces, hay otra vuelta el Dios malo, el Dios castigador y el pecado porque tuvieron sexo, y otra vuelta. Se enoja Dios por el sexo. Históricamente, esto ha creado una culpabilidad inconsciente que bloquea el chakra raíz con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, lo hicieron a propósito para que no pudieras tener poder. Y si tú quieres tener poder, tienes que meterte a la masonería, los Rosacruces, Cruz de Malta, sociedades secretas donde te enseñan esto. No lo comentes a nadie, genera mucha abundancia, pero solamente nosotros. ¿Ok? Bueno,
Entonces, la siguiente, con este nuevo estado de conciencia sin miedo, puedes crear una nueva realidad para ti. Cuando limpies esa culpabilidad inconsciente. Cuando liberamos a la mente, nos conectamos con la conciencia, nos conectamos con Dios. Esta energía crea lo que se llama sincronicidad, donde el ser, yo le llamo Dios, llámale campo cuántico, llámale latice, llámale lo que quieras, te envía todo lo que necesitas porque estás hecho a imagen y semejanza y así tienes ese salto cuántico de la conciencia. Pero no te va a servir que yo te enseñe modelos cuánticos si mantienes el bloqueo del chakra raíz. ¿Ok? Sigues en la prisión. Sigues como si tuvieras una capa de plomo alrededor tuyo. La siguiente, por favor. Entonces, para empezar, sí, regresa conmigo para explicarlo. Para empezar, yo les digo, uno de los ejercicios, necesitas empezar a trabajar por la noche y por la mañana. Vaya, aquí es cómo lo limpio, cómo empiezo a destapar mi chakra raíz. Bueno, hay muchos modelos para hacerlo. Hay Kundalini Yoga, hay meditación, hay algunas dinámicas donde tú te imaginas que se destapa y sube la energía y hay muchísimos modelos para destapar tu chakra raíz. Usa el que quieras. Nosotros creemos que cuando tomas conciencia de cómo las religiones, todas, no se salva ninguna, por eso el budismo no es religión. El budismo no hace rituales, ni misas, ni nada. Entonces, digamos que es algo que se salva un poco el budismo, ¿no? Sin embargo, en mi opinión, las enseñanzas de Buda, que son preciosas, no superan las enseñanzas de Jesús, pero no el Jesús de la Iglesia Católica, sino el Jesús de los evangelios de los apóstoles. Ese Jesús que estuvo aquí y enseñó. Y todas esas enseñanzas están brutales. Es más, todos los evangelios de los apóstoles, a la gran mayoría, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, manejan mucho el poder personal. Ese concepto de Jesús, vosotros sois dioses. Y que era muy fuerte. Imagínate en la época de Jesús, de los judíos que creían en todo eso de Adán y Eva y todo esto, de Abraham y todo, ¿cómo es posible que diga Jesús que eso no es cierto y que tú eres Dios? Mi padre y yo somos uno. Tú no puedes ser igual a Dios, decían los ministros judíos. Y Jesús les decía, vosotros sois dioses en cuerpo de un ser humano. Y eso está en el Evangelio de Felipe, explicado muy ampliamente. Por eso los quitaron y pusieron unos de pecado, 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 pecado. Fíjense, llega a ser tan absurdo. ¿Cómo le llamaríamos? Hay una palabra para eso. Se me fue ahorita. Es cuando es ilógico, vaya, es verdaderamente... eh, eh, ah, mira, silogismo es A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Se llama silogismo, una verdad. Ay, se me fue el nombre ahorita. Híjole, discúlpeme, ya ando, estuve dando 10 clases, ando bastante cansado, pero los propios filósofos griegos, había otros que decían, te demuestro que el silogismo es falso. ¿Se acuerdan que decían, los hombres están vivos, los hombres respiran, las plantas están vivas, por lo tanto las plantas son hombres? Entonces, ese es un silogismo. Y esa tiene un nombre, si alguien me lo recuerda aquí, tiene un nombre también así que es como lo contrario del silogismo. Esto que te voy a decir es eso, ¿no?
Y había filósofos que trabajaban estas ideas. Déjenme ver si aquí alguien que ande en esta parte me lo dice. No, no es de los griegos, está sofismo. Son sofismo. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Necesito tomar más proteína. Sofismos es cuando demostraban que era falso. Bueno, esto es un sofismo. Lo que les voy a decir es algo, sí, verosímil y todo esto, pero es un sofismo, así se llama. El silogismo es el que trata de enseñar las cosas lógicas. Y los sofistas, que eran un tipo de filósofos griegos, como Sócrates y Aristóteles, de, a ver, dime una verdad y yo te la convierto en mentira, a base de cuestionamientos así, y se llaman sofistas. Entonces, es mentira. La Iglesia Católica toma, crea, porque lo tomó ellos, que la crucifixión de Cristo y la sangre de Cristo se hizo para el perdón de los pecados. Bueno, vamos a dejarlo como una máxima de la Iglesia Católica. Jesús muere en la cruz por el perdón de los pecados de todos nosotros. Entonces, si estamos perdonados de pecados, ¿por qué jodidos tenemos que ir a confesarnos? Entonces no sirvió la sangre de Jesús. Si Jesús murió por nuestros pecados, pues ya estamos perdonados. ¿Por qué tenemos que decir que somos pecadores y tener que confesarnos? Ese es un sofismo. No, no, la iglesia dice, explica que Jesús muere y su sangre es para el perdón de los pecados de nosotros. O sea, ya estamos perdonados por su sangre. ¿Por qué tengo que reconocer que soy un pecador y por qué tengo que ir a confesarme? Ah, es que bla, 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 en su propio sofismo. O sea, es inverosímil, como le pusieron ahí. Es loco, ¿no? Si Jesús muere en la cruz para redimir nuestros pecados, pues ya estamos libres de pecado. No, seguimos siendo pecadores, según la iglesia. Dices, oh, que alguien me explique, ¿ok? ¿Cómo puede ser tan sofista esto, no? Tan absurdo. Si Jesús murió en la cruz por mis pecados, yo ya estoy libre de pecados. Ni madres. Eres un pecador y vaya a confesarse, buque la madre. Entonces se convierte en un sofismo, una cosa ilógica. Pero en fin, tiene cosas muy interesantes que si te pones a pensar, dices, oye, de veras nunca me había puesto a pensar en eso. Todas nuestras vidas nos han enseñado que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y seguimos siendo pecadores, entonces no sirvió de nada su sangre y su crucifixión, porque somos pecadores. No, pero Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pues entonces ya no somos pecadores. No, sí murió en la cruz por tus pecados, pero sigue siendo pecador. Oh, espera. Es así como me quieres volver loco. Pues sí, nos vuelven locos. El chiste es bloquear el chakra raíz, eso es todo. El chiste es que el chakra raíz se bloquee y no tengas poder creador, solo ellos. ¿Ok? Eh, no, pero no invitamos a los nuevos. Estamos trabajando con los de antes. Están poniendo aquí los nuevos, ¿no? Los que son nuevos, no los invito. Bueno, no están convocados, a lo mejor se colaron, pero no lo están. Tenemos nada más a ustedes y sus mentores y todo. Hasta el lunes, el domingo cerramos el carrito de compra de la nueva producción y ya les damos unos mentores y empezamos con ellos las sesiones de curación cuántica. Pero ya saben que se meten, ¿verdad? Somos latinos. Sí, bueno, si te colaste, bienvenida, no te vamos a sacar de la fiesta, pero no tendrías que estar en esta clase, tendrías que estar en la primera clase, que les daremos la bienvenida el lunes, haremos un directo con todos y ya que se cierre el carrito de compra, pero como pusieron el link y andan ahí los nuevos, bienvenidos, si no le entiendes, luego le vas a entender. ¿De qué está hablando este señor y qué está diciendo? Le entenderás luego, cuando veas los módulos anteriores. Bueno, amigos, ahora, ¿qué hacemos? Ok, ya, estoy así. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo a quitar ese bloqueo
Bienvenidos, bienvenidos. No, no, no te salgas, quédate, ya te echaste la clase, quédate. Fue un error de comunicación interno. Pero te está gustando la clase, ¿verdad? Ya viste que está interesante. Si quitas el bloqueo del chakra raíz, cuando pasemos en las siguientes clases a las técnicas, ya vas a tener el poder creador. No sirve de nada que te dé la técnica más maravillosa del mundo para cualquier cosa si tienes el bloqueo en el chakra raíz. No va a pasar nada. ¿Ok? Bueno. No, ya, si están nuevos, bienvenidos. Ya, ya. Aquí no sacamos a nadie de la fiesta. Ok, pero estamos en la sexta sesión de curación cuántica. ¿Ok? Puedes ir a ver, eso sí, la primera, la segunda, la tercera que están ahí en curación cuántica. Bueno, entonces, para mí, uno de las personas que mejor, y vaya que era pastor, era pastor de iglesia, pues no era católico, era pastor de lo que llaman protestantes o no sé si era evangelista o era luterano, no sé, pero era un pastor. Y este hombre tomó esto, como yo, en contra de todas las iglesias, incluyendo la suya como pastor, y empezó a hablar bien bonito. Y él explica precioso, precioso el aspecto de la manifestación a partir de Jesús y las enseñanzas de Jesús para conectarnos con Dios. Neville Goddard. Neville Goddard es, híjole, yo a veces les digo esta frase, necesitamos nevilizarnos, o sea, meternos al proceso de Neville Goddard. Neville Goddard tiene un libro. ¿Se acuerdan que ahora en la venta de Sistema de Relación Total estuve regalando 10 libros, ya dónde quedó mi Kindle, y 10 libros, uno de ellos se llama A tus órdenes. Lo puedes encontrar en YouTube, en audiolibro, lo puedes descargar de A tus órdenes, donde explica que Dios está a tus órdenes. Impresionante el Señor, impresionante, al punto que muchos autores dicen, necesitamos Neville, o sea, decimos Neville Goddard, Neville, necesitamos nevilizarnos. Es un término bien bonito, o sea, está muy fuerte este cuate, está muy bien. Y era pastor de una iglesia y se separó. No dejó de ser ministro religioso, pero enseñó el poder creador que tenemos y dio técnicas, ¿ok? Entonces, hoy nos vamos a nevilizar, ¿ok? No sé cómo se diría. Nos vamos a ayudar un poco de nevilizar, ¿ok? Pero cuando dice a tus órdenes, lo que explica en ese libro, que es uno de los 10 que les pongo, es Dios está a tus órdenes para darte lo que pidas. Y la gente dice, no es cierto. No, porque tienes bloqueado el chakra raíz y no puedes manifestar. Entonces, para hacer una dinámica que desbloquee tu chakra raíz, yo les voy a dar el ritual de nebilización para hacerlo en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque se ha demostrado que tus últimos pensamientos antes de dormir le dan una directriz a tu inconsciente para las siguientes 8 horas de sueño. No quiere decir que vas a soñar. Probablemente sueños, por ejemplo, vamos a suponer que tu último sueño sea que estabas teniendo una conquista con Shakira y la habías convencido. Tu último momento dijiste, ay, Shakira, preciosa, cómo quisiera tener una noche loca contigo. Eso para los hombres, ¿no? Ustedes, mujeres, Brad Pitt, lo que sea. No quiere decir que vas a soñar con Shakira o vas a soñar con Brad Pitt,
pero le acabas de dar una indicación a tu inconsciente de estar trabajando sobre ideas sexuales. Y eso sí lo va a hacer el inconsciente. Va a estar buscando trabajar con eso. Si antes de dormir, estás pensando en cómo generar abundancia, tu inconsciente no te va a hacer soñar con eso, pues es otra cosa, pero va a estar metiendo en un programa abundancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nebilizándonos, es al último de dormirnos con la idea de que estamos desbloqueando el chakra raíz. Y ese es el camino. Y no tienes que meditar, y no tienes que hacer horas y horas, que si lo quieres hacer es muy bonito, pero la gente necesita algo práctico. Y a veces no le cuesta mucho trabajo meditar y todo esto. Entonces, le llamamos el ritual nocturno. Por favor, dame el título. El ritual nocturno. El objetivo de esta técnica es reconectarnos con el poder creador, y con ese único ser que llamamos Dios, que llamamos, como quieras llamarle, la divinidad, el Padre Creador. Fíjense, los propios grupos secretos, la masonería le llama el arquitecto del universo. O sea, para no meterlo como el Dios católico o judío o musulmán, le llaman el arquitecto del universo. Qué bonito nombre. Pero búscale el nombre que quieras. Aquí le vamos a poner este único ser, evitando irnos a dormir insatisfechos y con la conciencia del fracaso, de pecado, de que somos malos, de que hicimos algo malo. Porque si te vas a dormir con esa conciencia, entonces toda la noche tu inconsciente está asimilando esos programas. Les he puesto un ejemplo y a veces la gente me dice, me cuesta trabajo, pero está muy sencillo. Pongo un ejemplo hipotético solo para fines de que lo entiendas. No es así, pero digo, ¿cómo se los explico? Pues con la sexualidad y el embarazo. Vamos a ponerlo igual. Entonces, imagínate que el consciente es el semen, es la parte masculina, y el inconsciente es la matriz. Entonces, cuando entra el semen, la matriz lo recibe y entonces se embaraza. Entonces, con esa analogía, el inconsciente manda una idea. El inconsciente, como si fuera una matriz, toma esa idea y gesta un bebé. En este caso no es un bebé, gesta un producto de esa idea. Por eso pongo este ejemplo. Entonces, el inconsciente, que sí es más masculino, y el inconsciente más femenino, porque está en el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, el inconsciente penetra una idea, como si fuera sexo, penetra una idea y esa idea la coloca a través del semen, digamos, en la matriz, en donde está el óvulo esperando, se gesta, se hace la fecundación y la matriz, que es el inconsciente, crea un bebé. Es decir, con eso que le pusiste, está trabaje y trabaje creando una idea. Es como la manera con bolitas y palitos, como te lo puedo explicar. Entonces, cuando te vas a dormir y lo último que te vas a dormir con tu consciente, tú forzas un pensamiento, mi casa que quiero comprar, mi chakra raíz que quiero liberar, etcétera, etcétera. Durante la noche, esa matriz gesta, empieza como si se embarazara de ese pensamiento, el inconsciente empieza a gestar, a crear ese bebé, que es lo que le quieres que sea, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo muy
sencillito, con bolitas y palitos, porque todo el mundo sabemos cómo se genera un bebé. Hay que tener una penetración, hay que dejar la eyaculación, hay que estar el óvulo fecundado, pero quien hace toda la gestación es la mamá, la matriz, y es la que hace todo, va gestando los ojos, el pelo, no los dientes, no, porque todavía nacen sin dientes, el hígado, el páncreas de un bebé. Entonces, eso hace el inconsciente. Cuando tú al dormirte mandas una idea, esa idea es lo que está penetrando en esa matriz que crea bebés. En este caso, crea una idea, crea un concepto y lo hace realidad. Lo pare, lo gesta y lo pare. Entonces, el momento más, más interesante para que esto suceda es el momento en que te vas a dormir. Cuando ya apagaste la luz, cuando dijiste buenas noches, pones la cabeza sobre la almohada, todavía no estás dormido, hay un lapso en donde tú puedes mandar la idea, mandar el pensamiento, mandar el esquema. Lo que van a hacer es destapar el chakra raíz. Voy a poner un ejemplo aquí, no del chakra raíz, sino de cualquier cosa, comprar una casa y demás. Pero no lo uses para una casa durante unas semanas. Úsalo para destapar tu chakra raíz. Te va a pasar una cosa muy bonita, ¿eh? Vas a tener un disfrute sexual por 50, te lo prometo, porque ya no tienes bloqueado el chakra raíz. Entonces, cuando tienes relaciones íntimas, flotas, vuelas. ¡Wow! Es impresionante y la conexión con tu pareja se vuelve divina. Entonces te va a pasar eso, pero no es para que mejores tu sexualidad, es para que, claro, se da como consecuencia, es para que destapes el chakra raíz que tiene que ver con la sexualidad. Ok, entonces es muy importante, como ves en la filmina, la anterior, que si te vas a dormir preocupado, sintiéndote insatisfecho, sintiéndote que te fue mal en el día y pasaron cosas, eso lo va a generar el inconsciente. Haz de cuenta que esa fue la penetración de imagen, el semen, digamos, y va a gestar un bebé que es insatisfacción, fracaso y demás. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Se autohipnotiza, por llamarle así. ¿Ok? Entonces vamos al modelo, por favor. Cada noche, antes de dormir, vas a definir el estado de conciencia que quieres tener. En este caso, te voy a poner el ejemplo de una casa, pero para que lo tengas como ejemplo. Pero, por favor, utilízalo antes de una casa para destapar tu chakra raíz. Adelante. Acostado boca arriba, con la cabeza recta, ya con tus ojos cerrados, vas a hacer la respiración 5x5 para poder iniciar el ritual. Esa respiración 5x5, acuérdense, es tomar aire en 5 segundos, sostener el aire 5 segundos, soltar el aire en 5 segundos, quedarte sin aire 5 segundos. Entonces tomo aire en 5, 1, 2, 3, 4, 5. No puedo hablar y tomar el aire. Sostengo 1, 2, 3, 4, 5. Suelto en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sin aire. 1, 2, 3, 4, 5. Y repito, tomo aire en 5. Entonces haces la respiración 5x5. ¿Ok? Entonces seguimos. Y una vez, antes, la anterior, después del 5x5, vas a iniciar el ritual. Pásale. Vas a hacer una estimulación en tu corteza frontal, pequeños golpecitos con los dedos sobre las cejas, en medio de las cejas y la frente superior. Lo vas a hacer así. No lo hago con mis cejas por los lentes, pero así, así.
un minuto más o menos, no golpes muy fuerte, nada más es una estimulación. Es como un tapping, un taping. Es después de que hagas eso por un minuto o 50 segundos, 40, puedes hacerlo así o puedes hacerle así, o sea, como quieras. Te quedas así y vas a sentir un cúmulo de energía en la frente. Vas a sentir que viene la energía a la frente. En la frente, el lóbulo prefrontal es como el director de la orquesta del cerebro. Es el que maneja todo. Entonces, haces eso para estimularte. Vamos a la siguiente. La corteza prefrontal es el director de orquesta y le va a enviar señales a todo tu cerebro y a todo tu sistema nervioso que accione unido. Es como cuando el director de orquesta, no sé si lo han visto, voy a usar mis varillas, se para frente a la partitura principal y golpea. Y toda la orquesta pone atención. No sé si han visto eso. Se para y le hace, o sea, atención, atención, y toda la orquesta se pone atenta y entonces sí, después de dar esos golpecitos, empieza a dirigir la orquesta. Bueno, esos golpecitos es eso mismo, para que todo el sistema nervioso diga, ¿qué? Y empieza a dirigir la orquesta del proceso. Esa es la razón. Adelante. Ok, para que funcione completo. Y vas a enfocar tus últimos pensamientos sobre lo que tú quieres que pase al día siguiente. En este caso, que el chakra raíz se te destape, que el chakra raíz deje de estar bloqueado por el miedo, por el pecado, por todo esto, pues, es malo. Entonces, que les platique, ya tengo una hora platicándoles eso. Entonces, voy a decir, en tu mente necesito destapar mi chakra raíz, evitar ese miedo, desconectarme de todas las enseñanzas absurdas que me han puesto para poder crear, para poder ser un Dios creador, como decía Jesús, para recuperar ese Dios creador que hay dentro de mí, para ser uno con el Padre, como decía Jesús. Y así, más o menos. La siguiente. Entonces, antes de dormir, cuando haces eso, esa energía y esa información va a estar activa 8 horas, las 8 horas que estás durmiendo, porque como ya inyectaste esa energía, ya colocaste ya penetraste esa idea en tu inconsciente la va a gestar. No son de 9 meses, lo gesta en la noche, en unos cuantos días. Entonces me regresas a la filmina y yo le llamo un tercio de tu vida porque dividimos la vida en 3 bloques de 8 horas. Entonces, si duermes 8 horas, si duermes menos no hay problema. Esas 7 horas, esas 6 horas, esas 8 horas que duermas son un tercio de tu vida o casi un tercio de tu vida. Entonces, estás permitiendo que tu inconsciente durante 8 horas esté creando ese proceso de destapar el chakra raíz, Así como si estuviera tapado el baño y tienes una bomba y le haces así, el inconsciente va a estar bombeando así para destapar tu chakra raíz. La siguiente, por favor. Muy bien. Durante la noche, todos tus sueños, aunque no sueñes con que se destapa el chakra raíz, si no sueñes con que te persigue un perro, sueñes cualquier cosa, a nivel metafórico va a estar imbuido de esa meta, de ese objetivo. Va a estar imbuido de los últimos pensamientos antes de dormir, destapar mi chakra raíz y esas emociones. Lo que pasó antes de dormirte inyectó en la matriz del inconsciente y en la noche está gestando ya el bebé y va a estar imbuido por eso. Entonces, eso es interesante. Puede ser que a través de tus sueños, los recuerdes o no, el inconsciente va a crear metáforas, porque los sueños son metáforas,
para enfocarte en aquello que impregnaste, destapar tu chakra raíz con los últimos pensamientos antes de dormir. Por lo tanto, tus últimos pensamientos necesitan ser para este ejercicio, destapar mi chakra raíz. La siguiente. Tus sueños, entonces, van a tomar forma y se convertirán en realidad porque el inconsciente lo gesta. En la medida que durante el día después viva los sentimientos y viva las emociones que ya se gestaron en tu inconsciente y que tu inconsciente te va a estar mandando, pues vas a empezar a crear esa realidad de destapar el chakra raíz. Adelante. Entonces, durante el sueño, lo recuerdes o no, el inconsciente y el consciente están unidos en ese coito, en esa penetración. Te lo pongo como metáfora, no es que haya una penetración ni nada, simplemente es metafórico. Están unidos y el inconsciente impregna, es lo que te decía, coloca, penetra las ideas en la matriz del inconsciente. En el consciente, las ideas que el inconsciente sabemos las toma al pie de la letra sin análisis y sin sentido del humor. Lo que se instale en esa conciencia durante el sueño es un potencial muy fuerte de lo que se podrá manifestar en las otras 16 horas de tu vida, las 8 de trabajo y las 8 de esparcimiento, 2 horas de comida, llegas a tu casa, ves tele, etcétera, completas tu día. Entonces, ya va a empezar a estar gestando en tu actividad despierto, en tu comida, en tu ver tele, en tu descanso, en tu relación familiar, tus hijos y todo, va a estar gestando esa idea, destapar, 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 quitar el miedo del chakra raíz. Adelante. Para un ejemplo hipotético, y lo pongo como ejemplo para muy fácil, con un ejemplo, porque mucha gente dice es que me cuesta, ¿dónde está el chakra raíz? ¿De qué color es? ¿Cómo es? Si quieres, luego búscale para que te dé una idea. No hay una forma, pues. El chakra no tiene forma, son centros energéticos. Entonces, no hay forma de que te pueda. Entonces, te pongo un ejemplo con una casa. Adelante. Si lo que deseo es una nueva casa, por la noche, ya para dormir, me imagino que estoy durmiendo en la casa que deseo. Yo haría esto. Me duermo y ya cuando no me duermo, me acuesto, cierro mis ojos, la luz apagada, ya estoy para dormir. Y entonces así como, ay, qué bonita esta casa, la recámara está bien bonita, ya pusimos la cama aquí, ay, me siento muy a gusto en esta cama, en mi casa nueva, en mi recámara nueva, ¿ok? Me regocijo de estar en la habitación de la casa nueva, me imagino mañana a salir de la casa, ver a los vecinos, el nuevo vecindario, etcétera, etcétera, ¿ok? Mientras, un minuto, mientras ya me quedo, casi me voy a quedar dormido, impregno esto. Entonces, llevado al chakra raíz, me acuesto y entonces me imagino en mi periné, que es entre el ano y los testículos, si soy hombre, entre el ano y la vagina, si eres mujer, me imagino que se está destapando, se está limpiando y se está eliminando las emociones del miedo que lo han bloqueado, el pecado, todo esto, el sexo. ¿Ok? La siguiente. Entonces voy a ver, voy a sentir y voy a oír los 3 canales de comunicación que se ha cumplido, que tengo mi casa nueva. Entonces voy a ver, voy a escuchar y voy a sentir que se me ha destapado mi chakra raíz, que se ha cumplido. Y, ay, ya, estoy recuperando mi poder creador. Pues sí, ya siento que como se destapó, la energía empieza a subir mejor. Sí, ya la siento. ¡Wow! Y eso me va a llevar a mi poder creador. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, como antes, allá, cuando estás quedando, todo esto lo haces en 2 minutos, 3. Aquí te lo estoy explicando en 5, pero hazlo así como muy rápido. La siguiente. ¿Y cómo me sentiré cuando tenga poder creador? Es la emoción y el sentimiento que necesita estar presente como último pensamiento consciente antes de dormir. ¿Cómo te vas a sentir de poder volver
convertirte en Dios creador de tu destino, de tu vida, de tu economía. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Cómo me sentiré? De cuando tenga la casa, o en este caso, cuando tenga el chakra raíz y tenga el poder creador, y que puedo enviar al campo cuántico mis deseos, y como dice Neville Goddard, Dios dice, a tus órdenes, ¿qué quieres? Lo que pasa es que cuando te acuestas pensando en que no tienes dinero, en que debes dinero, Dios dice, a tus órdenes, y lo crea, y lo aumenta. O sea, así funciona. No hay, eso no, porque no te conviene. Yo les digo, hay 3 palabras que evítalas. Si quieres, anótalas. La primera es espero que. No uses espero que, porque te vas a quedar esperando. ¿Ok? Tampoco tal vez y tampoco no puedo. Entonces, trata de poner todo este modelo en que no sea, espero que se haga realidad destapar. No. Tal vez destape esta noche. No. O, híjole, a ver si se puede. No. ¿Ok? La siguiente, por favor. Noche tras noche, cuando sigas haciendo este ejercicio, aumentarás la calidad y la cantidad de la energía y de la información que estás enviando al campo cuántico, debido a que el inconsciente nunca duerme. Lo impregnaste durante la noche, pero él sigue haciéndolo durante el día, durante los 2/3 después del día, sigue haciendo lo mismo. ¿Ok? Adelante. Así que la conciencia que tengas de lo que eres, soy una persona con mi poder creador disponible. Soy un Dios creador en un cuerpo. Soy uno con el Padre, como decía Jesús. Mi Padre y yo somos uno, pero ahora lo dices tú. Dios y yo somos uno. No puedo estar separado de Dios. Tengo el poder creador. Acepto no el comentario, la instrucción o el mensaje de Jesús. Vosotros sois dioses, sí, soy Dios en un cuerpo. Y recupero y quito ese miedo y quito esas tonterías de las iglesias y quito esas cosas que los dueños del poder me están manteniendo. La siguiente. Entonces, las emociones y sentimientos de los últimos pensamientos antes de dormir es información. Ahora, no hagas 2 cosas. Trabaja nada más destapar tu chakra raíz. Ya más adelante trabajarás casas, coches, viajes, viejas, lo que tú quieras, ya, pero después. Ahorita nada más tu chakra raíz. Adelante. A ver, la siguiente, ¿ya es la última? Déjame ver dónde me quedé. Ok. Sí, fue la última. Gracias. Déjame esa última. Allí puedes ver cómo tu cerebro está enviando esa energía y esa información al campo, al universo, y esa información crea lo que tú quieres porque Dios dice a tus órdenes. Me preguntan si se puede potencializar con el esquío. Sí, se puede potencializar con meditaciones que hay por ahí para destapar el chakra raíz. Sí, se puede potencializar con la meditación de dispensa. Sí, se puede potencializar, sí, con lo que quieras. Pero esto lo vas a hacer cuando ya te vas a dormir. Ya lo que hagas en el día con otras cosas puede ser como para reforzar o potencializar. Pero cuando te vas a dormir, haces este ritual cuántico. Pues una vez que lo hagas, y espero que lo hagas hasta la próxima clase, donde ya vamos a empezar con técnicas. Y las técnicas de curación cuántica requieren que tu poder esté disponible. ¿Ok? Bien, amigos, audios de reconversión, sí, todo lo que te sirva adicional. Más
el ritual nocturno es lo más importante. O sea, la próxima vez te voy a dar el ritual diurno, que es para reforzarlo, pero no te quiero forzar ahorita con el ritual diurno. Practica nada más el ritual nocturno. Yo tengo anclajes de Rafael Guía, activación de chakras, sí, sí te sirve, pero eso agrega, además, lo más poderoso es ese momento de la noche, es lo más, ahí te estás nebilizando, ahí estás usando la técnica que Neville Goddard enseña, que en su libro se llama A tus órdenes. Dios siempre te dice a tus órdenes. Y cuando te vas a dormir, dices, debo dinero, híjole, a ver si mañana me consigo prestado. Y a tus órdenes, carencia. Ay, todo el día he traído el estómago inflamado. Ay, todo el día me he sentido pésimo. Ay, a tus órdenes. Te vas a dormir peleando con tu esposa, vieja condenada o viejo condenado. Yo no sé por qué lo soporto, pero bueno, me las va a pagar todas juntas. Un día de esto le voy a dar una desconocidita y a tus órdenes. Lo que pase antes de dormir es fundamental. En mi caso, que ya destapé mi chakra raíz hace muchos años, normalmente siempre es para mí, gracias por la abundancia, Dios, gracias por la salud, gracias por el amor, gracias por todas las bendiciones que me das, gracias por poder ayudar a mucha gente, gracias por sembrar una semillita en el corazón de muchísimas personas. ¿Qué te puedo decir, Dios? Gracias. Y ya, me duermo. Entonces, pues eso. Las clases que estuve dando gratuitas, llegamos a tener más de 20,000 gentes en alguna clase. Entonces, obviamente no todos van a inscribirse, y lo cual no importa. Ya sembramos una semillita en esas gentes que escucharon. ¡Wow! Y si vas a los videos en YouTube, en la clase 1 lleva 200 y tantas mil vistas. Gracias a Dios, porque 200,000 personas, 70,000 fue repetición, te conocieron. Supieron que son hechos a imagen y semejanza. No, no, gracias Dios. Y yo fui solamente el que llevé el mensaje. Yo no quería ese mensaje, yo nomás lo llevo. Es como la pizza. Yo soy el repartidor, pero lo que vale es la pizza, el mensaje. Entonces, el mensajero no importa, importa el mensaje. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Espero que ya para entonces ya hayan destapado el caño y el chakra está cerca del caño. Destápenlo para que podamos manifestar nuestros deseos. ¿Ok? Bye bye.